Apreciados hermanos, una vez más queremos saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y particularmente dedico bastante tiempo a poder entender la Escritura, no solo para compartir con ustedes, sino para enriquecer esa fe que necesitamos anclar en un así dice Jehová. Y a veces en ese trabajo de poder investigar la palabra de Dios, uno encuentra algunas contradicciones aparentes. Sobre ese tema es lo que vamos a compartir en esta mañana en los temas de hermenéutica bíblica. Así que antes de comenzar el estudio, vamos a orar. Padre Santísimo, Señor, te agradecemos por el regalo de la vida, por un día de vida que tú nos das, y también por la presencia de tu Santo Espíritu, porque hoy podemos invocar, Señor, inspirado nuestra mente, nuestro corazón, por darnos esa luz, esa verdad, ese conocimiento, que el mundo no lo tiene, que solo procede de tu trono de gracia. Bendícenos en esta hora. Abre nuestro entendimiento no solo para exponer, sino para comprender también. Pido la inspiración que los santos profetas tuvieron y que podamos estar cada día más seguros que la Biblia es un regalo que tú nos has dado, donde está expresada tu divina voluntad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tocar un tema que muy pocas veces he escuchado, pero que está presente en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque muchos cuestionan la inspiración de la palabra de Dios. Y los que creemos en la palabra de Dios con un así dice Jehová, se nos ha catalogado y se nos dice que somos fundamentalistas. Y entre esos fundamentalistas están los musulmanes, los testigos de Jehová y los adventistas. ¿Por qué creemos en la palabra de Dios? Porque muchos críticos de la Biblia dicen, en la Biblia hay errores, hay contradicciones, hay discrepancias. Los falsos supuestos de los inspiracionistas verbales han causado mucha confusión y pérdida de confianza entre aquellos que han tratado de estudiar los libros inspirados de la Biblia y también los testimonios. Entonces, en las presentaciones anteriores dijimos, el autor o el profeta es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, pero no es la pluma de Dios, porque Dios obra a través de los procesos mentales de esos mensajeros, inspirando los pensamientos bajo la dirección del Espíritu Santo. Permite que el mensajero escoja la manera como los pensamientos han de expresarse. Y en ese propósito me gustaría que ustedes, si los que tienen el libro Conflicto de los Siglos o La Gran Controversia, puedan leer el capítulo que dice la introducción, porque allí tenemos una explicación muy sencilla cómo llega la inspiración al profeta, el profeta cómo escribe, qué es lo que está inspirado, las palabras que él utiliza en su contexto de educación, en su contexto social, cultural, religioso o también
en el tiempo en el que vive. Entonces, entre esas supuestas contradicciones, cuando la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. Pero aquí vamos a ver algunas contradicciones, 3 particularmente que vamos a ver, y cómo resolvemos esos problemas en la hermenéutica bíblica. Los autores de los evangelios a veces, porque vamos a tomar algunos ejemplos del Nuevo Testamento, tienen diferencias cuando citan las palabras que pronunció Cristo. También pueden diferir cuando refieren al mismo hecho, por ejemplo, la inscripción de la cruz. Cuando Jesús murió, llevó en la cruz una inscripción, y los 4 evangelistas no armonizan exactamente las mismas palabras o el mismo título que llevaba la cruz cuando Cristo fue crucificado. Y entonces dicen, si los 4 evangelistas dicen frases totalmente diferentes o con algunas variaciones, son contradicciones. Entonces, nosotros vamos a siempre tener a los críticos de la palabra de Dios, no solo de la Biblia, sino de los testimonios. Pero cuando veamos este asunto, tomemos un examen cuidadoso para poder hacer que la misma escritura, la misma inspiración, pueda darnos a conocer con claridad que siguen siendo inspirados a pesar de esas aparentes contradicciones. Pero quisiera hacer una aclaración más. Muchos críticos de la Biblia y de los testimonios quieren que no haya absolutamente ninguna contradicción, que la Biblia debiera ser casi una copia fiel de cada palabra dictada por Dios, así como los 10 mandamientos. Inclusive hay gente que cuestiona los 10 mandamientos porque dice que fue una copia de tal y tal y tal. Quisiera poner por lo menos un ejemplo cuando estamos ante un tribunal de justicia humana en este mundo. Y hay testigos que tienen que testificar por un hecho, ya sea en pro o en contra del acusado. Si esos testigos coinciden en todo exactamente acerca de un hecho, el juez va a decir que no es verdad porque son perjuros, porque eso no se da en la realidad para certificar que es verdadero el testimonio que están dando esos testigos. ¿Por qué? Porque la experiencia enseña que no hay 2 personas que vean un suceso exactamente de la misma manera. Eso puede pasar hoy día mismo con cualquiera de nosotros. En un hecho, ya sea fortuito, un accidente, lo que fuese, el relato de cada quien va a ser sobre ese mismo suceso de manera diferente. Porque un detalle impresiona a un testigo, otro detalle impresiona al otro testigo. Además, puede haber oído exactamente las mismas palabras en cuanto al mismo hecho, pero cada uno relata las palabras de una manera algo diferente que los demás. Hasta un testigo puede referir ciertas partes de una conversación que otro testigo no lo dice. Pero mientras haya una clara contradicción en el pensamiento o en el significado de las diversas declaraciones, puede considerarse que los testigos han dicho la verdad. Ciertamente, esas declaraciones que a primera vista parecen contradictorias,
con frecuencia resultan no serlo, sino que más bien son completamente veraces. Entonces, en ese aspecto, a mí me gustaría que hagamos un breve ejercicio de la palabra de Dios, de esas aparentes contradicciones. Voy a ir con ustedes al libro de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Allí vamos a encontrar lo que de alguna manera habíamos mencionado. ¿Cuál fue el título? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 27, versículo 37. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Muy bien. Ahora vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 15. Y en el libro de Marcos, capítulo 15, en el versículo 26, dice así: el título escrito de su causa era el Rey de los judíos. Eso ya es diferente que lo que dice Mateo. Pero vamos a ir ahora al libro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, y allí vamos a ver un poco más diferente todavía. Lucas, capítulo 23, versículo 38. Muy bien, dice así: y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Muy bien, pero ahora un poquito nos vamos a detener en el libro de San Juan, capítulo 19, sobre el mismo evento, porque son 4 testigos aquí que están testificando, y cualquiera que lee la Biblia, dice, un crítico acucioso quiere encontrar diferentes declaraciones que son contradictorias, aparentes contradicciones. Entonces, en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 17, porque quiero detenerme aquí un poquito para que ustedes entiendan el contexto y quién es el que escribió y por qué habían esas diferencias. Y vamos a ver, verso 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. Y el escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo y en griego, en latín. Y los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces, aquí hay 4 declaraciones, pero si usted toma un papel y un lápiz y escribe las 4 declaraciones, y usted va a ver de que no son exactamente copia fiel. Porque si los 4 fuesen testigos, 4 personas, al margen de los evangelistas, tienen que declarar exactamente, bueno, como padre yo sé, cuando los hijos han hecho alguna travesura y cuando tú los encuentras que han hecho esa travesura,
Si se han enseñado entre ellos, van a decir exactamente, los tres van a repetir o los dos van a repetir como loro, si se han enseñado. Pero si son honestos y se están hablando por cuenta personal y no de manera engañosa, uno se da cuenta perfectamente. ¿Por qué? Porque en este caso los 4 evangelistas no tienen una grabadora para grabar todo lo que ellos han visto, sino como testigos, ya sean presenciales o como el libro de Lucas, que no fue presencial, han recopilado y ellos en su lenguaje, en su experiencia, en todo eso han dicho, en su propio lenguaje, en sus propias palabras, las frases están centradas que Jesús era el rey de los judíos. Y Pilato, cuando le sugirieron que cambie lo que ha escrito, Pilato dijo, así es. Eso tenía que cumplirse un evento, una declaración de un profeta. Entonces, en este caso, los críticos dicen, por eso la Biblia no puede ser inspirada porque tiene estas aparentes contradicciones. Pero el punto central es qué es lo que estaba escrito. No todo el título de manera clara. Cada uno de los evangelistas está expresando en su propia comprensión el lenguaje que están utilizando, pero el pensamiento está inspirado en el evento que ocurrió cuando Cristo fue crucificado y Pilato escribió lo que escribió. Esas aparentes contradicciones desaparecen porque ¿qué es lo que se destaca? Se destaca lo que Pilato escribió, que él era el rey de los judíos. Ahora vamos a ir a otra aparente contradicción. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5. Y en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice, y el 3 vamos a leer, dice así. Y vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los Gadarenos. Y saliendo él de la barca, enseguida le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Muy bien. En este aspecto vamos a buscar otro texto paralelo que el evangelista Lucas y Mateo están diciendo sobre lo mismo. Mateo capítulo 8, versículo 27 y 28. Vamos a leer. Mateo 8, 27 y 28. Muy bien. El libro de Mateo 8, 27 y 28. Dice así. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué clase de hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y cuando él llegó a la otra ribera, a la región de los Gergesenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Aquí el evangelista Mateo dice, cuando llegaron a ese lugar, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Pero Marcos dice que era un solo endemoniado. Entonces, ¿quién es el que está diciendo la verdad? ¿Están mintiendo? Pero no solamente eso.
sino en el libro de Lucas, porque ese es el otro evangelista que utiliza. Vamos a ver el capítulo 8, versículo 26, dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está al otro lado opuesto de Galilea. Y llegando él a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que tenía demonios por ya mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Bueno, estas aparentes contradicciones, ¿cómo las resolvemos cuando nosotros estudiamos la Biblia? Hermanos queridos, cuando encontramos estas cosas, yo tendría que ir primeramente a agotar todo lo que tengo como herramienta de investigación, ya sea la concordancia o los comentarios, pero para mí tengo otro recurso más, que es los testimonios. Y cuando uno tiene los testimonios, tiene la ventaja, o sea, los escritos de la mensajera del Señor. Y aquí yo encuentro algo tan interesante que quizá yo necesitaría tiempo para explicarles cómo podemos proceder en este caso en la investigación de estos testimonios. Entonces, ustedes tienen, los que tienen la Biblia de estudio, la Biblia Misión o la Reina Valera Gómez, donde tenemos las referencias al final de la Biblia, después del Apocalipsis, donde están el índice de las escrituras, de los testimonios que Elena White comenta cada versículo de la Biblia. Y ustedes fácilmente pueden encontrar a través de esto, o también eso está en el comentario bíblico adventista, en cada capítulo, en qué versículos o esos versículos en qué libros comenta la sierva del Señor. Y estoy en el libro Deseado de todas las gentes, la página 304, donde dice el párrafo 1, haciendo referencia a estos 3 citas sobre el endemoniado gadareno, porque uno dice que fue 2 y 2 de los evangelistas dice que era 1. Y los testimonios dicen: por la mañana temprano, el Salvador y sus compañeros llegaron a la orilla, y la luz del sol naciente se esparcía sobre el mar y la tierra como una bendición de paz. Pero apenas habían tocado la orilla, cuando sus ojos fueron heridos por una escena más terrible que la furia de la tempestad. Estábamos leyendo un versículo que en Mateo decía que había calmado la tempestad. Ahora estaban en la otra ribera. Desde algún escondedero entre las tumbas, 2 locos echaron a correr hacia ellos como si quisieran despedazarlos. Los testimonios dicen de que eran 2 endemoniados, 2 locos. De sus cuerpos colgaban trozos de cadenas que habían roto al escapar de sus prisiones. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, donde se habían cortado con piedras agudas. A través de su largo y enmarañado cabello fulguraban sus ojos, y la misma apariencia de la humanidad parecía haber sido borrada por los demonios que los poseían, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres. Los discípulos y sus compañeros huyeron aterrorizados, pero al rato notaron que Jesús no estaba con ellos y se volvieron para buscarle. Allí estaba donde le habían dejado. El que había calmado la tempestad que antes había arrostrado y vencido a Satanás, no huyó delante de esos demonios.
cuando los hombres crujieron los dientes y echaron espuma por la boca, se acercaron a él. Jesús levantó aquella mano que había ordenado a las olas que se calmasen, y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos pero impotentes delante de él. Con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen. Sus palabras penetraron las oscurecidas mentes de los desafortunados. Vagamente se dieron cuenta de que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentadores demonios. Cayeron a los pies del Salvador para adorarle, pero cuando sus labios se abrieron para pedir la misericordia, los demonios hablaron por su medio, clamando vehementemente: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús preguntó: ¿Cómo te llamas? Y la respuesta fue: Legión me llamo, porque somos muchos. Hermanos, hay 3 evangelistas que no armonizan exactamente si eran 2 o eran un endemoniado. Aquí, cuando el Señor manda que salgan de estos 2 endemoniados, el Espíritu de Profecía dice en 2. Ahora, ¿por qué 2 dicen que era 1 y 1 dice que eran 2? Porque aparentemente estos 2 endemoniados, uno era el más feroz. No dice eso la Escritura. ¿Por qué un evangelista dice que eran 2? Quizá en todo lo que puede haber en 2 testigos en narrar una historia, puede centrarse solo en una persona, por decir, los acusados son marido y mujer, y quizá pueden dedicarle casi todas sus expresiones solo en el hombre. O aquel que realmente parece más destacable, quizá ignoren la segunda persona que está en escena. Y cuando yo leo en los testimonios que eran 2, entonces hay una armonía completa, porque lo que quieren destacar es cómo estos 2 endemoniados fueron liberados del poder de Satanás. Y cuando Jesús reprendió: sal de este hombre, espíritu inmundo, entonces les preguntó: ¿cómo te llamas? ¿O cómo se llaman? Legión nos llamamos. Había una cantidad impresionante de demonios que habían poseído a la persona, y Jesús dio con esa autoridad la orden de que salgan. Y después ya conocen ustedes la historia, cómo se entraron a los cerdos, y todo el relato puede continuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando hay esas aparentes contradicciones? Podría seguir yo mencionando varios, pero no quiero crear dudas, sino cómo podemos resolver esos problemas de aparentes contradicciones. Se ha observado con justicia que tan solo un hombre honrado puede darse el lujo de tener mala memoria. Los que dependen de un relato falso para engañar al público tienen que repasarlo a menudo para que no pierda su verosimilitud, porque dicen los ladrones, esto es lo que vamos a decir: el juez, cuando sabe que están repitiendo como grabadora los 3 que han sido acusados o los que han participado en el hecho, el juez sabe o el fiscal sabe que son mentirosos. El hombre veraz no va a repetir su relato cada vez exactamente con las mismas palabras. Entonces, no hay duda de que ellos son perjuros.
Pero si hay una consistencia interna y una armonía en el relato, por más que digan de otra manera, el juez sabe que es verdad. Así que nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a tener, eso no va a ser ajeno a nosotros. Por eso es importante que sepamos entender de que la inspiración es la que nos va a dar no solo en los asuntos de los versículos que de alguna manera contradicen a los otros relatos, o cuando hay cosas del mismo hecho que se están diciendo en otra parte de la Biblia. Ahora, en ese aspecto, será muy interesante que nosotros podamos comprender ciertas cosas. La infalibilidad es una característica solo de Dios, no de sus mensajeros, porque sus mensajeros van a hablar en su lenguaje, con un lenguaje que no es dictada palabra por palabra. Los seres creados no pueden ser infalibles, siempre dependen de su creador, siempre están distantes de la perfección absoluta, siempre están en el proceso de llegar a ser lo que Dios tenía planes que fuesen. Aunque el mensaje que Dios revela a través de sus mensajeros es sin error, el mensaje es comunicado mediante mensajeros proclives al error y falibles. Es por esto que Elena White llamó a los profetas escribientos de Dios y no su pluma. Y es por esto que dijo francamente: acerca de la infalibilidad nunca pretendí tenerlo, solo Dios es infalible. Solo los 10 mandamientos es escrito por el dedo de Dios. Y todo el resto de la Biblia es escrito por hombres que son falibles, hombres que expresan en nuestro lenguaje, en esa condición, de una condición caída, pero recibieron la inspiración del Espíritu Santo para que ellos puedan compartir con nosotros lo que el Señor les ha revelado. Por lo tanto, la infalibilidad no está a prueba en las palabras del profeta, ya sea en la Biblia o en los testimonios. Lo que está en juego es la búsqueda de esa autoridad infalible que Dios está comunicando mediante sus mensajeros. Los mensajes de Dios están impregnados de autoridad infalible. La búsqueda de exactitud en la comprensión de los mensajes infalibles de Dios depende, en parte, de la fidelidad de una persona a las reglas de esa hermenéutica cuando nosotros queremos estudiar la Biblia. No debe ser contaminada por presuposiciones filosóficas y humanas, porque si un crítico estudia la Biblia, los va a encontrar infinidad de esos errores, entre comillas, y contradicciones o discrepancias, y entonces van a llegar a la conclusión que la Biblia no es digno de confiar. Y eso es lo mismo lo que pasa con la alta crítica en los testimonios. Mi querido hermano, la Biblia es inspirada por Dios. Hombres santos en el lenguaje humano escribieron, y en la forma como ellos elaboraron en su lenguaje esas oraciones, esas frases, no fueron dictados palabra por palabra, sino que ellos, inclusive muchos de ellos, no escribieron con su propio puño, sino que escribieron a través de aquellos a quienes dictaban. Eso ya veremos en temas posteriores, pero las palabras que dictaban o las palabras
que hacían que el escribiente pusiera por escrito eran inspiradas por Dios a través de la mente, el pensamiento, el lenguaje del profeta. Queridos hermanos, la Biblia es una belleza. Realmente es algo hermoso aquel que está investigando la Biblia y cómo podemos nosotros utilizar la Biblia, la concordancia, podemos utilizar los comentarios, también podemos utilizar el espíritu de profecía, como en este caso, para aclarar el asunto de los endemoniados. Que el Señor les bendiga, que el Señor les motiva a estudiar la Biblia. La sola escritura será el próximo tema que vamos a tocar. Cómo podemos nosotros seguir hallando tanta riqueza, tanta verdad, y cómo podemos cada día depositar más confianza en su santa palabra, la Biblia, que es el que estudia, el que dedica tiempo, cómo puede desarrollar más fe y más confianza y más plenitud y escuchar la voz de Dios a través de esa inspiración. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Santísimo, en este momento te agradecemos porque tú nos regalas estos momentos de estudio de tu palabra. Queremos confiar plenamente que esos santos hombres escribieron siendo inspirados por tu Santo Espíritu. Y nosotros, al estudiar la Biblia, necesitamos esa misma inspiración, ese mismo espíritu, para que podamos unirnos con estos santos escribientes para poder entender qué es lo que tú quisiste inspirar a través de estos hombres para que sea útil para nuestra vida. Concédenos ese privilegio y te pedimos una vez más tu bendición en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.